Cuando me introducí por primera vez al desarrollo web, vi que algunos diseñadores realizaban algunos diseños complejos y para ese entonces, con mis pocos conocimientos en HTML y CSS, no los podía realizar. Me sentía muy impotente y a la vez muy triste, porque no me acercaba para nada al diseño planteado por el diseñador. Hoy en día, con el pasar del tiempo, he adquirido experiencia y he aprendido algunos hacks. Es por ello que he creado este video para mostrarte cómo puedes realizar una galería hexagonal con puro código HTML y CSS, que por cierto se adapta a diferentes tipos de pantalla. Observa. Para poder realizar esta práctica vamos a necesitar 10 imágenes, tu editor de código favorito y un navegador. ¿Cuál? El que tú quieras. Bien, una vez cumplidos los requisitos, vamos a crear una nueva carpeta a la cual le vamos a dar el nombre de Galería. Después, esa carpeta la vamos a abrir en nuestro editor de código favorito. Después, vamos a crear un nuevo archivo HTML, el cual le vamos a agregar la estructura básica. Seguida de ello, vamos a crear nuestra hoja de estilos para nuestro archivo. Volvemos a dar clic en este icono y el nombre de la hoja de estilos que yo le voy a asignar va a ser styles.css. Aquí voy a agregar estilos base. Luego regreso a mi archivo HTML para enlazar esa hoja de estilos. Guardo, abro mi archivo en el navegador y eso es lo que tenemos actualmente, una hoja en blanco. Ahora sí, regresemos al editor y empecemos a realizar el marcado. Dentro del body vamos a agregar un H1 con el texto Galería hexagonal. Después vamos a agregar la etiqueta main con la clase Gallery. Esta etiqueta va a ser la contenedora de todas las imágenes. Y hablando de imágenes, no las vamos a poner de forma directa, sino las vamos a poner dentro de un contenedor con la clase Gallery Item. Bien, por el momento, dentro de nuestra carpeta Galería no tenemos imágenes, así que me voy a regresar al escritorio, voy a abrir mi carpeta Galería y voy a arrastrar la carpeta IMG, que es donde se encuentran todas las imágenes que voy a utilizar para este proyecto. Regresamos al editor y en el atributo CRC le doy la ubicación de la primera imagen. Luego, en el atributo Alt, agrego una pequeña descripción. Si yo guardo y voy al navegador, observa que la imagen se ve súper grande. ¿Y eso por qué? Porque las imágenes siempre se van a mostrar en su tamaño original. Para evitarlo, hay que dictar dimensiones. Pero antes de pasar a ello, vamos a agregar las imágenes restantes. Para ello, podemos seleccionar el código de aquí, duplicarlo y cambiar la imagen. ¿Ok? Esto 8 veces más. Listo, he terminado. Guardo, regreso y ahí tengo mis 10 imágenes. Como te lo dije, todas se muestran en su tamaño original. Regresemos al editor y empecemos a agregar dimensiones. Empecemos con el contenedor padre. Copio la clase, me voy a mis estilos, pego, abro llaves y le indico que va a tener un width del 85% y un max width de 1200 píxeles. Después, para que se alinee de forma horizontal, le voy a agregar un margin left auto
y un margin right auto. Ahora, para que se puedan apreciar bien estos cambios, le voy a agregar un color de fondo rojo. Si yo guardo y regreso, observa que el contenido ya se muestra centrado de forma horizontal, solo que no se alcanza a apreciar bien debido a que las imágenes se siguen mostrando en su tamaño original. Para solucionarlo, vamos a agregar una regla general diciendo que todas las imágenes van a tener un width del 100%, un height del 100% y para evitar que se estiren o se apachurren, vamos a agregarles un object fit con el valor encoder. Si yo guardo y regreso, observa que las imágenes ya abarcan el 100% de su contenedor padre, que es el div. Pero el div, al no tener dimensiones, toma como referencia al main, que es el contenedor padre de toda la galería. Ahora, viene lo interesante o lo curioso. Para poder realizar este layout o acomodo de elementos, vamos a utilizar Grid CSS. ¿De qué forma? Al elemento padre, que es Gallery, le vamos a agregar un display grid. Después le vamos a agregar columnas. ¿Cuántas? Las que quepan. ¿De qué tamaño? De 133 píxeles. ¿Ok? Adicional a esto, voy a agregar un tamaño de fila de 200 píxeles. Si yo guardo y voy al navegador, observa que para este tamaño de pantalla cupieron 9 columnas de 133 píxeles. Si yo me fuera a otro tamaño de pantalla, como por ejemplo 694, me caben únicamente 4 columnas y me sobra espacio. De la misma forma, si me voy a un tamaño de pantalla más pequeño, como por ejemplo 468, únicamente caben 2 columnas y me sobra espacio. Ese espacio lo podemos aprovechar para centrar las 2 columnas, es decir, vamos a dividir el espacio restante entre el lado derecho y el lado izquierdo. ¿De qué forma? Alineando tracks en el main axis. Regresamos al editor y al elemento padre le agrego la propiedad Justify Content y el valor en Center. Y ya con esto hemos dividido el espacio restante. Lo que sigue o lo que tenemos que hacer es darle la forma de hexágono a cada una de las imágenes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Muy fácil. Al contenedor de cada una de las imágenes, que es la clase Gallery Item, le vamos a agregar las siguientes propiedades. Un clip path con el valor polygon y los valores 50%, 0% y 25%. Si guardo y regreso, nota que las imágenes ya tienen la apariencia de hexágono, solo que están muy juntas y no son del tamaño como en el ejemplo. Vamos a solucionarlo. Empecemos con los espaciados. Para ello, nos vamos a ubicar sobre el selector Gallery. Después de la última propiedad que pusimos, vamos a agregar gap con el valor unrem. Si yo guardo y regreso, ya tenemos ese espaciado. Ahora hay que cambiar el tamaño de cada uno de los elementos. Actualmente cada elemento está ocupando una columna y una columna nos está midiendo 133 píxeles. Entonces, si a cada uno de los elementos le indico que abarque lo que son 2 columnas, ahora cada elemento va a medir 266 píxeles más el unrem de el gap, que es aproximadamente 17 píxeles. Esto nos da un total de 283 píxeles. ¿Ok? Veamos si esto es cierto. Guardo
regreso, abro el inspector, selecciono uno de los elementos y en efecto, mide 283 píxeles por 200 píxeles. Genial, ya lo tenemos, solo que los elementos están más anchos que altos y en el ejemplo no se ven así. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Fácil. Al contenedor de la imagen le vamos a agregar un alto fijo. ¿Qué cantidad de alto? El mismo que tenemos en ancho. Veamos si esto lo soluciona. Guardo, regreso. ¡Tarán! Ya quedó. Pero desarrollamos un nuevo problema. Y es que cada uno de los elementos se encuentra uno arriba del otro. ¿Por qué? Recuerda que cada una de las filas mide 200 píxeles y cada uno de los elementos mide 283 píxeles de alto. Es decir, se nos están desbordando 83 píxeles de forma vertical. Pero no te preocupes por esto. Vamos a aprovechar este desbordamiento para acomodar de forma correcta a nuestros elementos. Así que empecemos. Para que se entienda mejor lo que voy a decir a continuación, voy a abrir el inspector de propiedades. Voy a activar la grid dando un clic en este botoncito que se encuentra al lado de la etiqueta que tiene el display grid. Como segundo paso, voy a eliminar el color de fondo que le agregué a Gallery. Guardo, regreso. ¡Excelente! Mucho mejor para explicarte qué es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, en el ejemplo que tenemos, el primer elemento se encuentra inclinado hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que no está inclinado a la izquierda, o mejor dicho, no está pegado al lado izquierdo. En el ejemplo que estamos haciendo, sí que sí está inclinado a la izquierda. La pregunta es, ¿cómo le podemos hacer para que este elemento se mueva hacia la derecha? La respuesta es fácil. Vamos a decir que el primer elemento en su tipo que tenga la clase Gallery Item, su grid column va a ser en iniciar en la segunda grid line y a partir de esa grid line se va a extender 2 columnas o va a abarcar 2 columnas. Si yo guardo y regreso, observa que el primer elemento ahora inicia en la grid line 2 y a partir de esa grid line abarca 2 columnas. También la esquina ya coincide con las esquinas de los 2 elementos que se encuentran debajo. Como el elemento se recorrió hacia la derecha, afectó al layout de los demás elementos. Por ello es que el siguiente elemento inicia en la grid line 4 y abarca lo que son las 2 columnas que en un inicio declaramos para todos los elementos. Y bien, ya casi terminamos los estilos para la galería. Continuemos agregándole el efecto Over a los elementos. Copio la clase, pego y agrego la pseudoclase Over. ¿Qué va a pasar cuando hagamos Over? Vamos a aplicar un filtro de brillo. Y para que esto se vea bien, vamos a agregarle al estado inicial un transition de 0.5 segundos para la propiedad filter. Guardo, regreso, hago un over y ahí lo tenemos. Bien, pasemos ahora al título. Para el título vamos a agregarle una clase que se va a llamar title
y va a llevar lo siguiente. Aquí ya no me voy a detener a explicarlo porque son estilos súper sencillos que se entienden por sí solos. Únicamente voy a guardar y voy a ir al navegador para ver cómo se ve este cambio. Y ahí lo tenemos. Se ve genial. Queda pendiente hacer la parte del responsive, en donde vamos a resolver los problemas que tenemos con respecto a las imágenes que no se acomodan de forma correcta. Hagamos que nuestra galería se adapte de forma correcta a diferentes tamaños de pantalla. Dentro de nuestro archivo CSS, después del último selector que escribimos, vamos a agregar un comentario que diga Media Queries. Este comentario únicamente sirve para indicar que a partir de esa línea hacia abajo vienen los Media Queries. Valga la expresión. ¿Ok? La pantalla con la que iniciaremos a trabajar es 270 píxeles. ¿Por qué he elegido este tamaño de pantalla? Porque lo tienen unos teléfonos muy famosos, que son los iPhone 5. Así que vamos a empezar a partir de este tamaño. Y como lo estás viendo en pantalla, en este ancho de pantalla únicamente nos caben 3 columnas, pero la 2 y la 3 están incompletas, es decir, no miden lo que nosotros dictamos. Y es más fácil que se haga la columna 2 que la columna 3. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, mientras tengamos 2 columnas del ancho que establecimos, vamos a mostrar una imagen por fila. En el momento que haya 3 columnas, vamos a cambiar la forma en cómo se muestran cada una de las imágenes. ¿De acuerdo? ¿Cómo escribiríamos lo que acabo de decir en un Media Query? De la siguiente forma. @media screen and min width 270 píxeles and max width n número. Se están agregando 2 condicionales por 2 motivos. El primero es que los Media Queries tienen cascada y especificidad. El segundo motivo es porque me ayudan a establecer a partir de qué mínimo ancho de pantalla tengo disponible 2 columnas y hasta qué máximo de pantalla sigo disponiendo ese mismo número de columnas. ¿Ok? Aquí puse una n, de la cual si lo dejo, mi Media Query no va a funcionar. Así que tengo que poner un número. Voy a poner 290 píxeles, ¿ok? Es una suposición, porque realmente no voy a tener 2 columnas únicamente entre 270 píxeles de ancho a 290 píxeles. Bueno, ¿qué habíamos dicho que vamos a hacer mientras existan 2 columnas bien hechas? Exacto, tener una imagen por fila. Y para que eso suceda, en primer lugar, tenemos que mover este primer elemento a la primera grid line. Así que me regreso al editor y digo que el primer elemento, su grid column, va a iniciar en la grid line 1 y a partir de ella va a abarcar 2 columnas. Si yo guardo y regreso, observa que el elemento ya se alineó de forma correcta. Lo siguiente que tenemos que hacer es evitar que un elemento se posicione encima del otro. ¿Cómo lo solucionamos? Muy fácil. Diciendo que Gallery en un mínimo de ancho de 270 píxeles y un máximo de 290 píxeles de ancho, su grid auto rows va a ser igual al número que establecimos aquí. Si yo guardo y regreso, problema resuelto.
Ahora veamos hasta qué ancho de pantalla tenemos 3 columnas bien hechas, del tamaño que dictamos. Para ello, voy a ir haciendo poco a poco más grande el ancho. 2 columnas bien hechas y hasta con espacio sobrante se reflejan hasta el ancho de pantalla 504. A partir del ancho de pantalla de 505 ya tenemos 3 columnas bien hechas. Entonces, nuestro condicional queda así. Cuando el mínimo ancho de pantalla es 270 y el máximo ancho de pantalla es 504, quiero que el primer elemento se ubique en la primera grid line y se expanda 2 columnas más. Por otro lado, a Gallery, su grid auto rows va a ser igual a 283 píxeles. Si yo guardo y regreso, observa que en el tamaño 504 hacia abajo tengo una sola imagen para cada fila. Pero en el momento que rebaso los 504, como por ejemplo 537, mis elementos se vuelven a desacomodar. Entonces, para el 504 hacia adelante, vamos a crear otra Media Query, que va a partir de 505 píxeles a n píxeles. Recuerda que si dejo la n no funciona el Media Query, por lo cual le voy a poner 520 píxeles por el momento. Elimino el código de aquí, guardo, regreso. ¿Y qué vamos a hacer para el tamaño de pantalla 505 hacia adelante? Vamos a indicar que cada elemento impar, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, y si llego a tener más imágenes que sean impares, su grid column va a iniciar en la grid line 2. Regresemos al editor y declaremos el selector. ¿A quién vamos a apuntar? A los Gallery item, en especial a los elementos que son del mismo tipo y que son impares. ¿Qué les vamos a indicar? Que su grid column inicie en la grid line 2 y a partir de ahí se extiendan 2 columnas más. Guardo, regreso y ahí lo tenemos. Imagen 1 se ubica en la grid line 2 y toma 2 columnas. Imagen 3 inicia en la grid line 2 y toma 2 columnas. Y así sucesivamente con las demás imágenes. Bien, ahora averigüemos hasta qué ancho de pantalla tenemos disponible lo que son 3 columnas. Y hasta el ancho 685 tengo las 3 columnas. Y en el tamaño 686 ya tengo lo que son 4 columnas. Entonces, este numerito lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Guardo, regreso y ahora mis elementos, mientras el máximo de ancho de pantalla sea 685, van a tener esta posición. Pero en el momento que lleguen abajo de 505, se va a mostrar un solo elemento. Perfecto, vamos bien. Regresemos al editor y hagamos la siguiente Media Query, que se va a extender o va a iniciar a partir del ancho de pantalla de 686 píxeles y se va a extender hasta no sabemos qué número. Pero por el momento vamos a poner 700. Elimino el código de aquí y únicamente dejo Gallery Item. ¿Por qué? Porque los elementos son a quienes les estamos cambiando su grid column. ¿De acuerdo?
Entonces, aquí escribo grid column y los valores ahorita los dictamos. Guardo, regreso y ¿qué vamos a hacer en 686? Vamos a indicar que la imagen 1, 2, 3, 4 se posicione en la grid line 2 y a partir de ese elemento, cada tercer elemento también se ubique en la grid line 2. Regresemos al editor y hagamos ese selector. Te preguntarás, ¿cómo vamos a hacer eso con CSS? Pues usando las pseudoclases NTH, las cuales nos permiten seleccionar un elemento en especial. Dentro de sus paréntesis podemos escribir un número en específico o una expresión. Tal vez esto te suene muy complejo, pero la verdad es que no lo es. Observa. Si yo escribo 3n más 1 y aquí dentro declaro un grid column de gridline 2, span 2, observa lo que va a pasar. Guardo. Presta atención. Imagen 1, 2, 3, 4. A la 4 se le aplicó los estilos que yo declaré aquí. Y a partir de ese 4 se toman 3 elementos y de nuevo se aplica la regla. Veamos. 1, 2, 3. Regla. 1, 2, 3. Regla. ¿Viste? No es tan difícil. Si no te quedó bien claro esto, te invito a que te pongas a estudiar expresiones dentro de pseudoclases. ¿Sale, vale? Continuemos. Hay que averiguar hasta qué ancho de pantalla tenemos presente las 4 columnas. Vuelvo a hacer más grande el ancho de pantalla. Listo, lo hemos encontrado. A partir del ancho de pantalla de 863 píxeles tenemos 5 columnas. Y antes tenemos 4. De nuevo, volvemos a copiar el número, nos regresamos a nuestros Media Queries, cambiamos el valor de aquí, creamos una Media Query y esta va a funcionar a partir del ancho de pantalla de 863 píxeles y se va a extender hasta no sabemos. Volvemos a poner un número ficticio, comentamos la línea de aquí, guardamos, regresamos y veamos qué vamos a hacer para este tamaño de pantalla. Lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos en el Media Query pasado. Regresamos al editor e indicamos que a partir de el elemento 5 va a aplicar el grid column de ubicarse en la grid line 2 y expandirse 2 columnas. Después, esta misma regla se va a volver a aplicar cada 4 elementos. Si yo guardo y regreso, lo tenemos. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Se le aplican los estilos. Ahora, cada 4 elementos se le va a volver a aplicar. Contemos nuevamente. 1, 2, 3, 4. Le aplicó los estilos. Y si tuviera más elementos por debajo, haría lo mismo. Excelente, de forma rápida terminamos el acomodo para cuando tenemos 5 columnas. Veamos hasta qué punto seguimos teniendo disponible 5 columnas. Volvemos a hacer un poco más grande el ancho de pantalla. Encontrado. Hasta 1038 tenemos 5 columnas. A partir de 1039 ya tenemos 6 columnas. Regresamos a nuestros Media Queries, cambiamos el valor de aquí por 1038, duplicamos la Media Query e indicamos
que se va a leer a partir de 1039 y se va a extender hasta no sabemos. Volvemos a poner un número ficticio, comentamos la línea de aquí, guardamos y regresamos para saber cómo vamos a acomodar a estos elementos. Y la regla es la siguiente: 5n más 1. Si yo guardo y regreso, el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, se le aplican los estilos y después de él a los 5 siguientes. 1, 2, 3, 4, 5. No tengo 5, pero si lo tuviera, se ubicaría aquí. Veamos. Regreso al editor, voy a mi código HTML, agrego una imagen más, guardo, regreso y ahí lo tenemos. ¿Ya le vas entendiendo? Espero y sí. Bien, continuamos con el siguiente paso, que es averiguar hasta qué punto seguimos teniendo 6 columnas disponibles. Activo nuevamente la grid, cambio el tamaño de pantalla. Encontrado. Hasta el tamaño de pantalla 1215 yo dispongo de 6 columnas correctamente. Pero a partir de 1216 ya tengo lo que son 7 columnas. Regresamos al editor, nos vamos al Media Query, cambiamos el valor de aquí, duplicamos el Media Query, comentamos lo de aquí, cambiamos el min width por 1216 y cambiamos el valor de aquí por uno ficticio. Guardo, regreso y veamos cómo vamos a mostrar estos elementos. Indicaremos que en el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se ubique en la grid line 2 y a partir de ese, cada 6 elementos repitan la misma regla de ubicarse en la grid line 2 y extenderse 2 columnas. ¿De acuerdo? Regresemos al editor y aquí cambiamos el 5 por el 6, descomentamos la línea, guardamos, regresamos y asunto resuelto. Aquí no podemos comprobar si exactamente se va a volver a repetir el patrón cada 6 elementos porque ya no tenemos imágenes, pero no te preocupes, vamos a agregar más. Copio estas 3 últimas, guardo, regreso y ahí está. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primer elemento al que se le aplica y después de él, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grid line 2. Excelente. Ahora vamos con el siguiente paso, que es averiguar hasta qué número tenemos disponibles 7 columnas. Encontrado nuevamente. Hasta 1391 píxeles me caben 7 columnas de forma correcta. Ya para un tamaño de 1392 ya dispongo de 8 columnas. Vayamos al editor, cambiemos el valor que tenemos aquí por 1391, dupliquemos nuestro Media Query y para este tamaño de pantalla únicamente vamos a contar con un min width de 1392 píxeles. ¿Por qué? Porque el ancho máximo que tiene nuestro contenedor es de 1200 píxeles y veo imposible que quepan más de 8 columnas para un tamaño mínimo de pantalla de 1392 píxeles. Comentamos el código de aquí, guardamos, regresamos al editor y veamos qué patrón vamos a aplicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elemento se ubique en el grid line 2, span
2. Y esta misma regla, cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemento. ¿De acuerdo? Regresamos hacia atrás, cambiamos el 6 por el 7 para que me dé 8. Descomentamos la línea de código, vamos a agregar más elementos, o mejor dicho, más imágenes, para ver que en efecto la condición funciona. Guardo, regreso, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aplica el efecto. Después de ahí, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Excelente! Por último, y ya como extra, para que no te quedes con la duda, voy a activar de nuevo el grid y voy a hacer más grande la pantalla para ver si es que vuelvo a tener una columna de más. Y observa que no, sigo teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 columnas dentro de mi contenedor. Y bien, hemos terminado nuestra galería. Ya es responsive y es en forma de hexágono. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!